Soy Patricio Naranjo, quien lo está hablando, ¿no? Muy bien. Como para entender un poquito el servicio al cliente, vamos a entender primero, lógicamente, qué es el cliente, ¿sí? Entonces, en función de eso, vamos primerito a determinar de una definición técnica que partimos, ¿no es cierto? ¿Qué es en realidad el cliente? Miren, aquí yo quiero ser lo más explícito posible porque en realidad el tiempo que tenemos acá para compartir esta charla es un tiempo muy, pero muy reducido, porque en realidad tratar de abarcar todo lo que se refiere a servicio al cliente, créanme que es un curso completo, es un curso entero. Pero bueno, he tratado, mejor dicho, de condensar en lo que yo más he podido, justamente como para poder llegar y para poder explicar todo lo que quisiera explicarles. Espero que se cumpla el objetivo. Entonces, vamos a conversar hoy día un poquito sobre el cliente primerito, ¿no es cierto? Aquí yo he puesto una definición técnica muy abstracta, muy llegada a la definición técnica. El cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa, ¿sí? Aquí lo he puesto, es una definición técnica. Anteriormente se decía en los textos que justamente cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa o una persona para satisfacer sus necesidades. Yo lo he reducido esa última frase y lo he quitado eso que dice para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque créame que hoy en día en realidad esto no se está cumpliendo porque hay muchas, pero muchas personas que son los compradores compulsivos. Entonces, en realidad, un cliente no es el que va a comprar para satisfacer sus necesidades, en realidad. O sea, hoy en día, créanme que la gente compra las cosas o compra un servicio, ya sea un bien, lo que quiera, simplemente por lo que le llega a los ojos o lo llega a los oídos. Hoy en día, tanto es el bombardeo, publicidad, mediático, que la gente sin ni siquiera tener ninguna necesidad va y lo compra. Entonces, ahí van a Estaríamos entrar todos hablando de los... la manipulación del marketing, ¿verdad? Exactamente, así es. Entonces, en realidad la gente no está cumpliendo, satisfaciendo sus necesidades, sino simplemente comprando lo que ve. Y entonces ahí es en donde también nosotros como talleres automotrices tenemos que aprovechar también pues las circunstancias, porque lógicamente es lo que necesitamos hacer para poder sobrevivir con nuestros talleres automotrices también. Entonces, siendo así, pues lógicamente se define que sin duda el cliente es el principal foco de atención de cualquier empresa. Es justamente lo que decimos. Puesto que todos los planes y las estrategias de marketing deben enfocarse, desarrollarse e implementarse en función del cliente. ¿Sí? Miren lo importante que es aquí. Aquí hasta ahorita estamos enfocados justamente en el cliente y el cliente. Lógicamente, porque en definitiva, el cliente es la razón de ser de nuestros talleres o empresas. Por lo tanto, merece que se le dé el mejor trato y servicio. Imagínense. Entonces, en realidad esto es, y es así de sencillo, ¿no? Para nosotros como empresa, como Power Motors, hemos definido que la persona más importante en nuestra empresa es el cliente y así lo debería definir absolutamente toda la persona que está vendiendo o a su vez ofreciendo bienes o servicios. En realidad es la persona más importante del negocio, porque si no tenemos clientes, pues obviamente nuestro negocio no va a crecer y simplemente lo que va a pasar es desaparecer. Miren, siendo así, entonces, yo he puesto aquí unas 3 grandes realidades, ¿sí? Que en realidad todos somos clientes de todos en determinado momento. ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad si nosotros hoy en día estamos brindando un servicio automotriz, estamos brindando una venta de repuestos automotrices, ¿sí? Nosotros no sabemos quiénes son nuestros clientes que están viniendo. Nosotros no sabemos quién nomás llega a nuestro taller. Muy probablemente, como siempre lo he dicho, muy probablemente capaz, sin darnos cuenta o sin conocer, está llegando capaz los profesores de nuestros chicos, está llegando el médico, está llegando
el abogado, está llegando cualquier profesional que en su momento nosotros podríamos necesitar de sus servicios también. O también, o sea, muy probablemente la persona que vende las frutas en la esquina, cosas por el estilo, y cosas tan pequeñas o tan grandes que en realidad nos enfoca a esto, que todos somos clientes de todos en determinado momento. Así que, como es esto así, como esto se da la vuelta, como esto es un círculo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nosotros tenemos que dar el trato a nuestros clientes como a nosotros nos gustaría que nos traten, ¿sí? Entendamos muy bien este detalle de aquí. Si a nosotros nos gusta, cuando vamos a una tienda X, ya sea una tienda de calzado, de ropa, de comida, de gasolina, de lo que fuese, a nosotros nos gusta lógicamente que nos atiendan bien, pues que nos atienden rápido, que nos atiendan, que nos sirvan con buena cara, que nos atiendan con paciencia y con todo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo necesitamos nosotros transmitir a nuestro cliente. De esta manera, lógicamente, el cliente se va a sentir satisfecho con lo que nosotros estamos ofreciendo. Hay mucha gente a través de todos estos tiempos que hemos dado capacitaciones, charlas y cosas por el estilo. Hay mucha gente que me ha dicho, mire ingeniero, pero ¿y ahora qué hago con esos malos clientes? Yo les he respondido de la siguiente manera. Para nosotros en realidad no existe mal cliente. Para nosotros lo único que existe es un cliente mal informado. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros a todos nuestros clientes, cuando estamos receptando su requerimiento, cuando estamos receptando su inquietud, cuando estamos expectantes a lo que el cliente necesita, nosotros informamos lo que nosotros podemos dar. Si nosotros informamos cuáles son nuestros servicios, empezando de qué nomás ofrecemos. Perfecto, ofrecemos repuestos, ofrecemos el ABC motor, ofrecemos el embrague, ofrecemos suspensiones, ofrecemos esto, ¿sí? Pero también, adicional a eso, también tenemos que informar cuáles son los costos, cuáles son los tiempos que nos va a tomar para realizar tal o cual servicio. Entonces, si nosotros somos muy explícitos en eso, en indicar al cliente, en informar al cliente, miren que no vamos a tener malos entendidos, no vamos a tener reclamos con nuestro cliente. El cliente va siempre a estar muy bien informado y de esta manera el cliente no va a poder decirnos o refutarnos nada. El cliente siempre va a estar consciente de lo que nosotros podemos ofrecer. Por eso es que nosotros tenemos que ofrecer solo lo que podemos dar. Porque si nosotros ofrecemos más de lo que nosotros podemos dar, nos estamos poniendo, como vulgarmente se dice, la soga al cuello. Entonces, Patricio, ahí, dime. Patricio, ¿qué estaría sucediendo cuando nosotros prometemos, por ejemplo, al cliente una hora de entrega, hubo un malentendido en los precios, en los repuestos, en la mano de obra? ¿Qué va a pasar? Ahí sí, como justamente te iba a decir, no vamos a tener un mal cliente, vamos a tener un mal servicio. Vamos a tener un mal servicio al cliente, una mala atención al cliente. Y por lo tanto, en las diapositivas posteriores vamos a indicar cuáles son las consecuencias de no tener un buen servicio al cliente. Porque lógicamente, como yo digo, como le dije anteriormente, al cliente hay que tratarle como nos gustaría que nos trate. Si nosotros en su momento llegamos a un lado X, a qué sé yo, digamos a otra área que no sea la nuestra, digamos así a un dentista, ¿sí? Y preguntamos primero, ¿sabe qué, doctor, qué sé yo, cuánto me cuesta la extracción de una muela? Perfecto, el doctor te dice, muy bien, la extracción de la muela le cuesta $50. Listo. Te termina, te extrae la muela y dice, ¿sabe qué? Muy bien, págueme 70. ¿Tú cómo vas a reaccionar? ¿Tú cómo vas a ponerte? Entonces ahí sí vamos a decir, caramba, ¿qué pasó aquí, no? No, entonces, ¿qué vas a decir? No, este doctor yo no regreso, ¿por qué? Porque primero me dice una cosa, luego me dice otra cosa. ¿Qué estamos haciendo? Mermando la afluencia de clientes. Estamos perdiendo clientes. Entonces, tenemos que ser muy claros con este detalle de aquí.
¿sí? Párenle mucha atención a estos 3 puntos que yo he puesto acá. Justamente aquí viene lo que acabamos de conversar. Consecuencias de tener un mal servicio o mala atención al cliente en nuestros talleres. Obviamente, lo primero, daña la imagen y la reputación de nuestro negocio o empresa. Claro, obviamente, ¿no es cierto? Si un cliente viene, pues obviamente, inclusive, si es nada más un prospecto, si es un potencial cliente, y de entrada no le damos un buen servicio, ¿sí? Le dejamos esperando, no le atendemos o simplemente le hacemos un caso a medias. Ah, bueno, ¿qué necesita? Siga nomás, espéreme nomás. No le damos la atención necesaria, no le damos la importancia necesaria que este cliente necesita. Entonces, lógicamente, vamos a tener una merma de imagen. O sea, en realidad vamos a dañar la imagen o reputación de nuestro negocio. ¿Qué más? En marketing conocemos a los prospectos como a los potenciales clientes, ¿no es cierto? O sea, un prospecto es una persona, un cliente que, bueno, no todavía no es cliente, es una persona que llega a buscar un servicio nuestro. En este caso, en los talleres de automotrices, es una persona que viene buscando un servicio automotriz, un repuesto, un X atención que se refiera obviamente a su vehículo. Entonces, si tenemos un mal servicio al cliente, los prospectos nunca se van a convertir en nuestros clientes. ¿Por qué? Porque probablemente llegue una vez y no regrese ese prospecto. No puede convertirse en nuestro cliente si le damos un mal servicio al cliente. Obviamente también esto va a reducir el valor y confianza de nuestros clientes. Imagínense, no vamos a aumentar clientes porque el prospecto no va a convertirse en cliente. Y lógicamente ya las personas que son clientes, que ya han venido algunas veces, que ya tienen cierta confianza en nosotros y demás, pero están recibiendo día a día un mal servicio. No tenemos una buena atención al cliente. Lógicamente, esos clientes muy probablemente se nos vayan restando. Posiblemente vayamos perdiendo clientes. Aquí viene otro detalle importante. Obviamente, como hay un mal servicio, una mala atención al cliente, ya no vienen, ya no retornan los clientes nuestros. También tenemos y corremos el gran riesgo de ¿qué? De perder a los mejores empleados. Imagínense. ¿Por qué es esto? Porque lógicamente, un buen empleado, un buen colaborador, si ve que no hay un buen servicio, no hay una buena atención al cliente por la persona encargada de dar ese servicio o esa imagen a nuestros clientes, pues obviamente va a decir, no, yo aquí no hago mucho en esta empresa. Yo más bien busco una empresa que sí dé un buen trato al cliente, una buena atención y cosas por el estilo, entonces yo me voy más bien y busco otra empresa. Por lo tanto, obviamente estamos condenándonos a que tengamos un ciclo constante de pérdidas financieras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto es una gran realidad. Si no tenemos un buen servicio al cliente o tenemos una mala atención al cliente, estamos condenándonos ¿a qué? A una quiebra eventual de nuestros negocios. Obviamente, empezamos a reinventarnos, empezamos a ver, empezamos a decir, no, el servicio al cliente es importante, empezamos a dar un buen servicio al cliente y lógicamente vamos a volver a subir. Pero es preferible no esperar a declinar, sino más bien siempre estar con la línea ascendente. Estamos con la curva Patricio, ascendente. aquí justamente mencionas una cosa que no sé, siento que tocaría dividir en dos grupos. Digamos que una cosa es, por así decirlo, cuando tenemos un taller donde es un mecánico, dos mecánicos, es decir, de una o dos personas que recién están iniciando, que pueden dar un buen servicio al cliente. Y también tenemos la empresa que, por ejemplo, el concesionario, el taller grande, que tiene asesores de servicio, que ellos son el puente entre recibir al cliente y conectar con el mecánico. Es decir, si no es el caso de las personas que están aquí conectadas, que se encuentren en un taller grande y que no tengan lo que es el asesor de servicio, y es el mismo mecánico el que está
recibiendo el vehículo, atendiendo al cliente, también parte desde ahí, ¿verdad, Patricio? Es justamente eso, William. Justamente por eso en mi intervención inicial habíamos dicho, ¿no? Que nuestra experticia, digamos así, viene desde cero prácticamente. Nosotros empezamos, como justamente lo dije, era nada más, tenía una sola persona que me ayude. Entonces, pero él me ayudaba en la parte técnica, me ayudaba a lavar piezas y cosas por el estilo. Y acá yo tenía pues que hacer esto que estamos conversando ahora, ¿no? Justamente dar un buen servicio al cliente. Entonces, en realidad esto no se va a diferenciar entre una empresa grande y una empresa chica en cuanto se trata al servicio al cliente. El servicio al cliente es de vital importancia y justamente como para definir qué es el servicio al cliente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí vamos a entender que en realidad el servicio al cliente va a ser siempre. Vamos a tener siempre un buen servicio al cliente para poder ¿qué? Seguir creciendo. Y lógicamente, cuando ya empezamos a crecer, mantenernos. Y seguimos creciendo y seguir manteniéndonos. ¿Pero a qué? A través de un buen servicio al cliente y una buena atención al cliente. ¿Sí? Entonces, vamos a definir primero qué es un servicio al cliente y qué es la atención al cliente, que son dos cosas al parecer la misma, pero vamos a entender un poquito cuáles son las diferencias entre servicio al cliente y atención al cliente. Y vamos a ver que justamente esto se aplica, como tú dices, William, desde cuando estamos empezando y más aún cuando empezamos, en realidad, porque ahí es en donde más necesitamos tenerlo a nuestro cliente lo más satisfecho posible. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. ¿Qué es el servicio al cliente? Esta definición, obviamente, igual, si bien es cierto, podrá tener por ahí algunas palabras del texto y cosas por el estilo, pero es muy, muy tomada de las vivencias propias, ¿no? ¿Qué es el servicio al cliente? Es dar todo nuestro esfuerzo en solventar el requerimiento del cliente y satisfacer sus necesidades de manera eficiente y eficaz. ¿Sí? Miren lo que es importante aquí. De manera eficiente y eficaz. Haciéndolo sentir como lo que es, ¿sí? ¿Qué es el cliente? Es la persona más importante del taller o la empresa. Yo en alguna ocasión les hacía una pregunta a los asistentes y les decía, miren, me gustaría saber para ustedes quién es la persona más importante de la empresa. Y por ahí, claro, todo el mundo decía, el mecánico, el reparador de motores, el que diagnostica, el asesor de servicio, y por ahí alguien decía el jefe, por ahí alguien decía el gerente, por ahí alguien decía el dueño de la empresa y cosas por el estilo. Y en realidad, entendamos esto muy clarito. La persona más importante de nuestros talleres es el cliente. Cuando nosotros entendamos este concepto, créanme que es muy fácil dar un muy buen servicio al cliente. En realidad, igual les hacía otra pregunta. ¿Quién es el que nos paga los sueldos? Y claro, facilito, todo el mundo levantaba la mano y decía el jefe, la secretaria, la cajera, etcétera, ¿no? No, los que nos paga los sueldos desde la empresa más chiquita hasta la más grande es el cliente. Él es el dueño de la plata que llega de a poquito, obviamente, el gerente, el financiero, el administrador o el mismo mecánico que está haciendo de todo, es el ¿qué hace él? Es el único que recauda el dinero que nos está dejando nuestro cliente, ¿sí? Obviamente, estos personajes, el financiero, el cajero, cualquiera, son los que receptan el dinero nomás para poder administrar y, lógicamente, dividirnos entre los que formamos el equipo de trabajo o los que formamos la empresa. Pero en realidad, los que nos pagan nuestro sueldo diariamente, ¿sí? Son nuestros clientes. Por lo tanto, la persona más importante de nuestros talleres, de nuestras empresas, son nuestros clientes. Así que, entendiendo esto, vamos a, desde el día de mañana, ir y dar el mejor esfuerzo por atender y por dar un muy buen servicio a nuestro cliente. ¿Sí? Patricio,
También entrarían aquí los prospectos, que a los prospectos también tenemos que hacerlos sentir como las personas más importantes, a pesar Pero, de que no nos estén pagando nada, ¿no es cierto? pero claro, o sea, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Inclusive, aquí tenemos que poner nuestro enfoque con mayor atención a los prospectos en realidad. ¿Por qué? Porque lógicamente, si nosotros tenemos un círculo cerrado solamente de clientes, no vamos a despegar, o sea, vamos a seguir en la zona de confort, en lo que hace mucha gente, ¿no? No, ya tengo mis 4 o 5 clientes fijos, con eso ya tengo para el almuercito, para la comidita y listo. Pero no es así. En realidad nosotros tenemos que apuntar a todos estos prospectos. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra empresa, nuestro asesor de servicio, él sabe y tiene la filosofía de que todas las personas que entren al taller tienen que ser atendidas con la misma intensidad. Sin, como tú dices, William, no necesariamente porque nos venga a dejar dinero ese momento, en algún momento lo hará, ¿sí? Pero tenemos que enfocarnos en qué, en conseguir nuevos clientes, ¿sí? Porque lógicamente, como digo, si queremos quedarnos en una zona de confort, conformistas y decir, hasta ahí cito nomás, bueno, mimemos a los 4 o 5 clientes que tenemos y hasta ahí nomás, ¿no es cierto? No, ¿para qué Claro. tenemos esfuerzos? Nada, ahí. Pero eso es un pensamiento mediocre. Entonces, lo que tenemos que hacer, y yo como toda la vida siempre he dicho también, vean, todas las personas tenemos que tener una ambición, tenemos que ser ambiciosos. Ojo, en el buen sentido de la palabra. Tenemos que tener ambiciones altas, ¿sí? Pero sin pisar a nadie, ¿sí? Entiéndase muy bien, porque me van a decir mañana. En la charla que recibí, me dijeron que hay que ser ambicioso y dele. No, mentira. Hay que ser Satisfacer las ambicioso en el necesidades, buen sentido de la palabra. Así es. exacto, satisfacer las necesidades del cliente, no manipular al cliente. Exactamente, exactamente. Ahí viene un detalle. Satisfacer, justamente, satisfacer las necesidades del cliente. Obviamente, si nosotros podemos ofrecer nuevos servicios, podemos hacerlo. Lógicamente, es una venta más, está muy bien. Pero ahí viene, no se confunda esto también. Hay muchos talleres, muchas personas que abusan del desconocimiento de los clientes. Y claro, como no conoce, como no sabe, vea, chuta, su vehículo requiere esto. El cliente que no sabe, ¿qué va a decir? Usted es el que sabe, hágale nomás. ¿No es cierto? No, así no funciona. Eso no es un servicio al cliente. Ese no es un buen servicio al cliente. Eso tiene otros calificativos. Eso tiene otros calificativos que ni lo voy a nombrar. Tenemos que ser muy éticos en nuestra profesión. Y ahí les hago una cuñita comercial. Y ustedes saben, creo que la mayoría de los aquí presentes, pues obviamente estamos en la parte de servicio al cliente, de venta de repuestos y cosas por el estilo. Entonces, miren, nosotros tenemos un karma bastante pesado que se ha venido a través de los años, una mala imagen a través de los mecánicos automotrices. Entonces, mucha gente piensa y dice, no, el mecánico es el que me va a dar en la cabeza, por eso tengo que preguntar en una y en otra parte para ver si es cierto. Si en un taller me dicen hay que reparar el motor, iré pues nomás a otro taller para preguntar a ver si es cierto. Y ahora vamos a preguntar cuánto me cobra y vamos a preguntar el otro. Lógicamente, aquí, lo que pasa aquí entran muchas aristas, aquí entran muchas cosas, entre el profesionalismo, entre la ética profesional y entre el regalar el trabajo también, que eso es otra problemática muy grande, ¿sí? Tenemos que hacer las cosas con profesionalismo, con ética y sobre todo valorando nuestro trabajo también, ¿sí? No regalemos tampoco el trabajo, ¿sí? Perfecto, José. Entonces, como para Antes, continuar, estimado William, uh, ¿qué más es el servicio al cliente? El servicio al cliente también es prever los problemas que pueden tener los clientes y resolverlos de forma preventiva. Se centra en detectar los problemas desde el principio, evitando que se agrave y no tener clientes insatisfechos. ¿Sí? Esto ya obviamente pasamos y ya nos enfocamos un poquito más allá, ya nos enfocamos justamente ya en nuestros clientes, no necesariamente ahora
solamente en nuestros prospectos, sino ya es justamente en nuestros clientes, ¿no es cierto? Entonces ahí sí hay que, el servicio al cliente es analizar también, prever que no haya ninguna problemática, que el cliente no se sienta afectado, que el cliente no se sienta estafado ni cosa por el estilo, por poner ejemplos. Y lógicamente hacer que el cliente salga lo más satisfecho posible, que sea una experiencia espectacular al llegar a nuestros talleres. ¿Sí? Entonces, esto hemos resumido como servicio al cliente. Y ahora bien, vamos a definir lo que es atención al cliente, que al parecer parecerían dos cosas iguales, pero vamos a notar aquí la diferencia. Antes de que empieces con atención al cliente, Patricio, aquí nos preguntan si el cliente fantasma ayuda bastante al negocio o a la empresa. El cliente fantasma, ¿a qué se referirán con clientes fantasmas? En realidad no les entiendo muy bien esa pregunta. No te preocupes, aquí le pido que me especifique un poquito mejor. Mientras tanto, continuemos, Patricio. ¿No tenías otra pregunta, no? No, nos están mandando felicitaciones por el live. Podemos continuar todo perfecto, Patricio. Chévere, muy bien. Bueno, ¿qué es la atención al cliente? Bueno, pues en realidad es resolver los problemas que los clientes han identificado o han reportado, en este caso, las quejas, ¿sí? En talleres automotrices si bien es cierto, no vamos a decir que es de todos los días, pero sí hay un gran retorno por el tema de quejas, ¿no? Entonces, la atención al cliente es eso, poder atender justamente el requerimiento de nuestro cliente, pues de lo que ya está reportando. El cliente ha identificado algún inconveniente, lógicamente viene y nos reporta, ¿sí? Entonces, claro, nosotros como personas expertas en dar un buen servicio al cliente y una buena atención al cliente, tenemos que eso, tomar en serio, tenemos que tomar a la brevedad, ¿sí? Cuando un cliente viene con un retorno, con un reclamo, digamos así, nosotros tenemos que ser las personas más empáticas posibles para entender al cliente e identificar y dar solución lo más pronto posible. O justamente como lo digo aquí, la clave de la atención es proporcionar los medios y soluciones lo antes posible con el fin de que el cliente no perciba una experiencia negativa al visitar nuestros talleres. ¿Sí? Esto es importantísimo. Miren, ¿qué ha sido el servicio al cliente? Pues obviamente, servicio al cliente es hacerle sentir al cliente que venga, se sienta como que está llegando a su casa, ofrecerle todos nuestros servicios, como digo, informando de principio a fin todo lo que nosotros tenemos, todo el servicio que nosotros brindamos ahí. Entonces, esa es una atención al cliente, una atención personalizada, explicarle a detalle qué servicios brindamos, qué productos vendemos, etcétera. Ese es el servicio al cliente. Pero claro, la atención al cliente, ¿qué es? Es cuando ya el cliente ha identificado algún inconveniente que haya tenido, ¿sí? Al visitar nuestro taller. Pero nosotros tenemos que, para que sea efectiva esta atención al cliente, pues obviamente, como dice aquí, es dar prioridad a esto, ¿sí? Y entiéndeme bien, cuando viene un retorno, cuando viene un reclamo, nosotros tenemos que priorizar, tenemos que dar la principal atención a eso. Hay muchas personas que dicen, no, como es reclamo, que se quede nomás ahí un rato. Como él ya pagó, no importa. No, imagínense. Tenemos que priorizar, tenemos que darle la mayor atención a nuestro cliente que ha detectado una deficiencia en nuestro taller. ¿Por qué? Porque lógicamente eso es lo que nos va a ayudar a crecer. Si nosotros entendemos esto y aplicamos la atención al cliente a lo que dice acá, pues obviamente estamos al otro lado, como dice. Y obviamente el cliente va a percibir eso, va a decir, no, muy bien, aquí sí me dan atención, aquí sí me hacen caso a lo que yo estoy en cierta forma poniendo la queja y cosas por el estilo. Y de esa manera vamos a tener un cliente fidelizado. ¿Sí? Entonces, no sé si hay preguntas aquí como para pasar a la siguiente diapositiva. No todavía.
¿no? Pero, Entonces, ¿qué sus... muy bien, por honor al tiempo, vamos a seguir un poquito, esto es, chuta, este tiempo aquí en estas clases virtuales se acaba más rápido que las presenciales en realidad, pero bueno, en todo caso, vamos a conversar un poquito aquí. Y les voy a decir antes de pasar a la siguiente diapositiva, que es justamente hay que aprender a sintonizarnos con el cliente. Entonces, antes de eso, miren, para nosotros poder dar un buen servicio al cliente o una buena atención al cliente, ahí viene el detalle. No todas las personas podemos dar ese buen servicio al cliente o esa buena atención al cliente. Vamos a conversar un poquito. Aquí es el detalle, ¿no? Permítame un momento, algo pasó. Entonces, eso les decía, no todas las personas podemos tener esa capacidad de dar un buen servicio al cliente, ¿sí? Por ejemplo, como tú decías, William, si es un taller unipersonal, si nada más es una persona que está trabajando, ahí sí ya ni modo, ahí sí ya le toca y toca de alguna forma, tendrá que aprender, tendrá que seguir algún curso, venir a estas charlas y cosas por el estilo, porque necesita, o sea, ahí sí por necesidad, la persona va a tener que a fuerza ser empático con el cliente, porque si no, Bueno, dime. bueno, justamente lo que mencionas, a veces sucede que uno va a los talleres así pequeños y se encuentra a veces con el mecánico mal genio, malhumorado o apurado que tiene que ir a ver el repuesto y le dice, no, sí le podemos hacer, no, sí le podemos hacer. Como mencionabas, no te informa bien. Cuando digamos que las personas no tienen esa paciencia, o les toca aprender o qué pueden hacer. Es que obligatoriamente les toca aprender, porque si no, de lo contrario, van a estar condenados, como decía, a no surgir, porque van a quedarse estancados. O si no, tendrán que obligatoriamente verse en la necesidad de ayudarse en alguien, ¿sí? Porque es de vital importancia. Imagínate, cuando es el taller unipersonal, obviamente, el mecánico está tan metido en reparar, digamos así, un daño electrónico, que ya va con ese auto unas 2, 3 horas y no da con el daño, y ahí mismo está ya ofuscado y está, digamos así, valga el término, ya está cabezón. Y ahí mismo le va llegando un cliente, ¿sí? Un prospecto nada más, como para preguntar precios, como para averiguar qué saben hacer y cosas por el estilo. El mecánico con santa paciencia va a dejar ahí, va a respirar un poco y va a empezar a dar la información. Termina de dar la información, lo que va a decir el prospecto va a decir, chévere, muchas gracias, yo regreso. Y ahí mismo le va llegando un reclamo, un retorno. Mire, recién saqué el carro y está, qué sé yo, sigue sonando, etcétera. El técnico, el mecánico que ya estuvo con la cabeza a punto de estallar, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo propio, va a reventar en cualquier momento. Y la persona menos indicada para receptar ese reventón es la persona que está haciendo el reclamo, ¿sí? Es la persona que necesita una atención al cliente. Entonces, ese cliente, si fue cliente, no va a volver, porque va a decir, chuta, ese mecánico, ese técnico un poco más y me pega, ¿sí? Y eso pasa mucho, eso pasa bastante. Entonces, como digo, esta persona necesariamente va a tener que ayudarse en alguien, ¿sí? Alguien que le ayude, alguien que le soporte y que atienda al cliente, que dé un servicio al cliente. Porque si no, de lo contrario, no va a ser ni lo uno bien ni lo otro bien. Por eso yo siempre digo, no podemos hacer todo a la vez. Es imposible. Si bien es cierto, Exacto. podríamos hacer, pero vamos a hacerlo a medias, nunca lo vamos a hacer a la perfección. Entonces vamos a ir necesitando que lógicamente haya gente que nos ayude. Por eso yo decía, la persona que va a dar un servicio al cliente tiene que ser la persona más idónea, tiene que ser la persona más empática posible, que pueda ponerse en los zapatos de nuestro cliente o pueda ponerse en los zapatos de nuestro prospecto. Porque como tú dices, William, si el mismo técnico, el mismo mecánico que está ahí hasta con las manos de grasa o de aceite, Sí. no va a poder dar un buen servicio. Entonces,
esa es la invitación, o sea, de ley necesitamos, a, como digo, apoyarnos en alguien más. No importa, mucha gente, y aquí hay que decirlo claro, hay mucha gente que las esposas los ayudan a los técnicos que están por ahí en ese sentido, ¿no? Cuando están solos, viene la esposa, le ayuda, y está bien, porque lógicamente es importante que alguien le ayude, porque si no, de lo contrario, como digo, no va a ser ni lo uno ni lo otro. Pero ya en talleres con un poquito más de personal, ya con un ayudante, otro ayudante y cosas por el estilo, igual, no le puede mandar a cualquiera de ellos también, ve, atiéndele nomás al cliente. No, porque lógicamente, en vez de hacer un bien, lo va a hacer mal, porque lógicamente no está preparado, no está ni enterado cómo dar un servicio al cliente. Entonces, Exactamente, Patricio. en vez de dar una solución, va a complicarle más. Así Ok, también, estos temas son de vital importancia. El lenguaje que nosotros utilizamos cuando atendemos al cliente, cuando damos un servicio al cliente. Nuestro lenguaje corporal es importantísimo, ¿sí? Y lógicamente, nuestro lenguaje que utilizamos, obviamente tenemos que utilizar nuestro lenguaje técnico, sí, pero tampoco los extremos. Como somos técnicos automotrices, como somos ingenieros automotrices, conocemos al dedillo y esto pasa muchísimo y les digo así de claro. Muchos ingenieros que recién salen de las universidades utilizan y emplean muchísimo término técnico, porque lógicamente están fresquitos con todos los términos, ¿no? Entonces van en los puestos claves que por lo general son asesoramiento de servicio, van como asesores de servicio y lógicamente llega el cliente y como una Biblia, ¿no? Que sí, que no, que necesito hacerle pasarle el escáner a el sistema revisar CAN, el los códigos sistema de esto. falla. Empiezan a aplicar todos los términos que estaban fresquitos que terminaron de seguir un curso. El cliente lo único que va a quedar es, ¿qué me dijo? O sea, y por último, bueno, le dejo de nomás haciendo, ¿no? Pero no es un buen servicio al cliente porque lógicamente el cliente no nos va a entender nada. Lo que sí es recomendable, lógicamente, es utilizar términos técnicos, pero que el receptor nos entienda. Utilizar términos técnicos al referirnos, qué sé yo, al neumático, la llanta, ¿sí? El switch de encendido, el capó, las plumas limpia parabrisas y cosas por el estilo, con términos técnicos que el cliente nos pueda entender. Pero si ya le empezamos a mezclar más, empezamos a dar todos, como digo yo, de memoria los términos que hemos aprendido, el cliente no nos va a entender y muy probablemente, créanme, y les digo por experiencia, el cliente lo único que hace es, se queda más confundido y dice, ¿sabe qué? Ya regreso, se da la vuelta y se va, ¿sí? Se va donde otra persona, donde otro técnico o en otro taller que le puedan explicar y le puedan hacerle entender lo que él quiere escuchar, ¿sí? Eso es de vital importancia. Hay Patricio, tenemos también, otras preguntas. claro que sí. Verás, ya nos explican el tema, el término del cliente fantasma, que es cuando es esa técnica utilizada por las empresas para evaluar y medir la calidad en atención al cliente. Los clientes misteriosos actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio y luego entregan un informe sobre cómo fue su experiencia única. Ya. Bueno, en realidad en los talleres no sé si funcione, ¿no? Porque estamos hablando aquí, obviamente esto funcionaría muy bien para empresas, como justamente lo decíamos, William, hace un rato, ¿no? Ya con empresas, con personal, que obviamente tenemos que evaluar a un asesor, a otro asesor, a otro asesor, cuando tenemos por lo menos unos dos asesores. Pero si tenemos talleres unipersonales o con dos o tres colaboradores, difícilmente va a funcionar, ¿no? Porque lógicamente no estamos haciendo, no estamos sacando mayor información, porque lógicamente estamos evaluando dos, tres personas que en realidad no son los que dan servicio al cliente. Pero claro, esto puede funcionar muy bien, pero para empresas grandes ya, que tengamos por lo menos un asesor de servicio mínimo, un jefe de taller y cosas por el estilo, como que ya tenemos una estructura un poco más grande de empresa, ¿no? Entonces allá puede funcionar muy bien, ¿sí? Finalmente, tenemos una última pregunta que nos dice cómo se calcula el costo de un servicio y creo que esto sería, es un tema, cálculo de costos de servicio es un tema
completamente amplio, tener en cuenta múltiples variables, pero tal vez hay alguna forma que podamos resumir el tema del cálculo del costo de un servicio. Claro, como tú dices, William, este es un tema total, este es otro tema, ¿no? Es un tema totalmente aparte, pero así como para resumirlo, nosotros para poder calcular costos operativos tenemos que ver complejidad de la tarea, ¿sí? Y tiempo que nos va a llevar, ¿sí? Son dos parámetros que hay que tomarles en cuenta. La complejidad o tipo de servicio y el tiempo que nos va a llevar. Con esas dos variantes podemos tranquilamente sacar más o menos un estimativo de costos. A no ser que trabajemos ya con un tempario que es diferente, ¿no? Ok, Igual, los perfecto. temparios ya se van a utilizar en una empresa un poquito más grande, un poquito más con estructura, un poquito más amplia. Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces continuamos con la siguiente Continuamos un diapositiva. poquito en función del tiempo, pues quiero darles todo unos 3 tips nada más como para seguir ya y dar por terminado porque creo que estamos ya sobre el tiempo. Pero bueno, en todo caso, hay que tener, para poder dar un buen servicio al cliente también debemos de entender el grado de conocimiento que nuestros clientes o nuestros potenciales clientes tengan sobre los vehículos, ¿no? Porque es diferente explicar un servicio a una persona que no sepa nada de vehículos, ¿sí? Es mucho más fácil, digamos así, a una persona que ya me conoce, sabe del tema, entonces se nos va a hacer mucho más sencillo dar una explicación técnica. Pero claro, lógicamente, ninguno de los dos casos está sobre el otro, ¿no? Los dos casos, ya sea que conozcan o no conozcan, los dos casos tienen igual importancia de un buen servicio al cliente. Lo mismo, aquí viene un detalle importantísimo. Está estigmatizado que las mecánicas automotrices no dan un buen trato a las señoras. ¿Por qué? Porque son mujeres. A mí me lo han hecho saber eso muchas personas, muchas señoras. Les comento algo como experiencia. Antes de la pandemia, digamos así, nuestra cartera de clientes o las personas que visitaban nuestros talleres era muy probablemente un 60, un 70% de señoras quienes vienen a dejar los vehículos al taller. Por obvias razones, ¿no? Entonces venían a los talleres y ellas eran las que dejaban los autos y toda la cosa. Pero luego de la pandemia, esto se ha cambiado, ahora es al revés. La mayor cantidad de personas que visitan los talleres son por lo general varones, ya sea el esposo, ya sea el hijo, ya sea el papá y cosas por el estilo, pero ha disminuido la visita de señoras. Pero en todo caso, aquí viene, como digo, un detalle de vital importancia. Muchas señoras, muchas chicas, señoras, muchas mujeres han dicho, vean, por fin hay un lugar en donde nos atienden bonito, nos explican cómo tiene que ser. Porque, como digo, está estigmatizado que en los talleres de automotrices no se les da un buen trato a las mujeres. Y eso tiene que cambiar. O sea, si es que es el caso de mucha gente que está presente acá, pues eso tiene que cambiar al 100%. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que a todas las personas, indistintamente, cual sea su condición social, su etnia, su género, etcétera, tienen exactamente que tener el mismo trato al cliente, la misma servicio al cliente, la misma calidad de servicio al cliente, ¿sí? No tiene por qué ser ni menor ni mayor. Ah, no, como es hombre, con él sí puedo conversar chévere y toda la cosa. No, mentira. Las señoras, las mujeres necesitan exactamente el mismo trato. Lógicamente, las explicaciones muy probablemente, indistintamente, sea hombre o sea mujer, si no conoce del tema, lógicamente vamos a tener que demorarnos tal vez un poquito más en dar una mayor explicación, sí, pero el servicio al cliente tiene que ser exactamente el mismo. Tiene que ser un servicio al cliente de calidad, ¿sí? Eso como tips, como para que se pueda aplicar en cada uno de nuestros talleres, indistintamente si es un taller chico, taller grande, en absoluto, todos los talleres debemos dar la misma calidad de servicio al cliente. Te comento que yo no sabía de esa problemática respecto de las mujeres. Es muy interesante lo que nos dices. Sí, sí, a mí me lo han dejado saber, muchas señoras me lo han dejado saber a mí,
Obviamente yo trato de estar con la atención personalizada. Me lo han comentado, me han dicho, vea, por fin alguien que nos entiende, nos explica cómo tiene que ser, ¿sí? Porque las señoras, eso digo, cuando llegan a un taller, y muchas de las personas me han dicho, ¿será que aquí no me ven la cara por ser mujer? Imagínense, imagínense lo grave que es, ¿no? Imagínense lo grave que es. Yo dice, porque como me ven mujer, me dicen nomás que hay que cambiar todo el carro. Imagínense, o sea, es una problemática bastante interesante, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, ¿sí? Excelente, Patricio, excelente. Tal vez tenemos, Como para ir terminando, perfecto. ¿o tienes una pregunta tal vez? Sí, más que todo mencionarles a las personas que más adelante Patricio va a hacer una pregunta a la audiencia porque vamos a sortear un 50% de descuento en una membresía del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha. Entonces, la primera persona que responda correctamente a esta pregunta, como hemos hecho la dinámica en otros en vivos, se estaría ganando esta membresía a un 50% de descuento. Entonces, terminemos con la exposición de Patricio y pasamos al sorteo. Perfecto. Como para terminar, miren, esto es importantísimo. Hay que aprender a sintonizarnos con el cliente. ¿A qué me refiero con esto? Si recibes a un cliente que llega enojado, ¿sí? Esto es muy típico, muy clásico cuando el cliente viene a hacer una queja, cuando viene con un reclamo. El cliente cuando viene a hacer un reclamo no viene con una sonrisa en la cara, pues. El cliente cuando viene a hacer un reclamo por lo general viene enojado, ¿sí? Entonces, si recibes a un cliente que llega enojado, lógicamente, si tú le confrontas a ese cliente, créeme que no van a sacar absolutamente nada. Eso va a terminar en un despelote, va a terminar en una confrontación, el uno grita más que el otro y eso no va a terminar en nada bueno. Entonces, pero si tú con una sonrisa, buena actitud y predisposición, es imposible que el cliente mantenga ese estado por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El cliente va a llegar muy enojado, va a reclamar, que va a decir que casi me mato, que imagínese, iba con mi familia, etcétera, etcétera. Mire, la persona que está dando la atención al cliente tiene que escuchar, ¿sí? Tiene que escuchar y escuchar que el cliente diga todo lo que quiso decir, diga todo lo que él vino preparado a decir. Mucha gente confronta y dice, no, es que nosotros no somos así, no, es que esto no van a sacar absolutamente nada. Obviamente, si es posible, si la condición del taller lo facilita, pues si es posible, mire, esa persona que viene a hacer el reclamo, atiéndalo directamente y cójanlo y llévenlo a un lugar un poco menos público, ¿no? Porque por lo general, la persona que viene a hacer un reclamo viene a decir, a vociferar un poco para que escuche más clientes también, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es no decir cállese, ¿no? No, perfecto, sí, ahorita mismo le damos solución, venga, tráigase, póngale el auto para casito. Tratar de que el cliente se vaya a un lugar un poquito más tranquilo, digamos así, en donde no haya más afluencia de clientes. Es la recomendación que normalmente se lo hace. Entonces, en ese sentido, pues, escuchar y dejarlo que el cliente diga todo lo que tenía que decir. Ya, lo dijo todo, perfecto, ya, se desahogó. Ahí sí nosotros obviamente vamos a empezar a decir lo que tenemos que decir y toda la cosa. Muchas de las veces dice el cliente no tiene la razón, o muchas de las veces lo típico que dice el cliente tiene la razón. Sí, muy probablemente tenga o no tenga, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar más bien al cliente. ¿Sí? Tenemos que escucharlo, lo que tiene que decir, y luego de eso, pues obviamente, como dice aquí, no necesariamente con una risa burlona tampoco, ¿no? Pero sí con una predisposición, una buena actitud, es imposible que el cliente siga enojado. Sí, el cliente ya lo vamos a bajar, ya con esa predisposición que nosotros afrontamos al cliente, el cliente también va a bajarse, o sea, porque el cliente normalmente cuando viene a reclamar, viene a escuchar eso, la confrontación, que el mecánico le diga, no, es que sí hice bien, que sí ajusté la tuerca, que no. Entonces, más bien hay que escuchar, dejar que se desahogue, y ahí sí nosotros
dar nuestro punto de vista. Y por último, lo que duele a mucha gente y decir, vea, 1000 disculpas, fue error nuestro. Eso es muy difícil que la gente diga y que lo reconozca. Pero vean, si es que esa es la forma, lógicamente, de ganarnos un cliente o hacerle que el cliente se fidelice con nosotros, tenemos que hacerlo, porque al final de cuentas, como para empezar dijimos, es la persona más importante del negocio. ¿Sí? Entonces, si logras sintonizarte con el cliente, ponerte en sus zapatos y darle soluciones reales a sus problemas, lograrás un cambio positivo en el cliente. Y lo que siempre vamos a perseguir, fidelizar a nuestro cliente. ¿Sí? El momento que nosotros entendamos y le demos solución, pues el cliente va a decir, chévere, muchas gracias y estamos aquí. Hay muchas de las veces, yo lo que he dicho siempre, miren, si nosotros damos un buen servicio, una buena atención al cliente, hasta el cliente cuando viene a hacer el reclamo no viene tan enojado, ya viene más bien tranquilo, viene a decir, muchas de las veces, inclusive dice el cliente, vea, disculpe, dice, disculpe que le venga a molestar, dice, chuta, pero mi carrito sigue sonando. Ah, entonces, mire, ¿por qué es eso? Porque le dimos una muy buena atención al cliente, ¿sí? En todo caso, lo que se tiene que hacer es entender a nuestro cliente que tiene dificultades y, lógicamente, nosotros tenemos que dar soluciones. ¿Estamos? Excelente. Así Excelente. que, mis Perfecto, estimados, Patricio. eso sería lo que yo les puedo compartir. Eso sería en honor al tiempo. Imagínense, no, hemos tenido que correr a 100 por hora, pero espero que sea de satisfacción la charla que lo he podido impartir. Pues estamos con gusto, podemos aceptar preguntas si es que hay. Y si no, Perfecto. también, pues tú me dirás, William, si es que hacemos la pregunta. Ok, vamos con unas preguntas. Estas preguntas son interesantes de la vida real que le sucede a personas en sus talleres. Carlos Ordóñez nos pregunta cómo tratar a un cliente que tiene un crédito con su taller, pero es difícil cobrarle. Y le pregunta a Patricio si es mejor tomar la decisión de ya no trabajar con él, seguirle ayudando. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Dejé de compartir la pantalla, en todo caso, ya como para conversar acá. A ver, Se sigue compartiendo, Patricio, no se ve tu cámara. Ahí estamos, perfecto. No, no, ahí sí estamos estamos. bien. ¿Ya? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, cuando tenemos, ahí viene un detalle, ¿no? Los créditos son un dolor de cabeza para todo el mundo, la verdad. Yo particularmente no doy créditos. Pero si fuese el caso de que tienes un cliente con créditos, mira, en algún momento sí nos ha tocado hacer esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer lógicamente? El cliente, tenemos que evaluar, ¿sí? ¿Qué tan frecuente viene? ¿Qué tanto nos está beneficiando a la compañía? ¿Qué tanto nos está beneficiando al taller? Si es un cliente que siempre viene y no paga, ¿sí? Obviamente yo no le puedo decir tampoco, yo no le puedo cerrar las puertas tampoco y puedo decir, ¿sabe qué? Usted me está debiendo, no le atiendo. No, mire, perfecto, es lo que experiencia propia. No importa, yo le voy a seguir atendiendo, déjeme nomás su auto, yo le hago la recepción, toda la cosa. Pero, ¿sabe qué? Aquí hay un detalle, usted me está debiendo esto. Me cancela esto y yo con gusto le sigo sirviendo. No es problema, imagínese, ya está receptado el vehículo y toda la cosa, no hay ningún problema, pero me cancela esto. Y lógicamente lo típico que es, no importa, hágale nomás, cuando ya lo termine este trabajo le pago todo. No, no podemos caer en ese juego, ¿sí? Tenemos que, ahí viene un detalle, la educación al cliente. ¿Por qué los clientes siguen con esto? Porque nosotros permitimos. ¿No? Cuando nosotros vamos permitiendo esto, pues lógicamente el cliente sigue abusando de nuestra confianza. Entonces no podemos permitir aquello. Tenemos que cortar. Muy bien. Yo le doy el servicio, no es problema, pero me cancela. ¿Sí? El cliente, si aún insiste, dice, hazle nomás, no importa, yo te pago. Perfecto, yo te hago todo el servicio, pero necesito al menos el anticipo. Al menos, por ejemplo, nosotros trabajamos acá con anticipos. Cuando son trabajos grandes, obligatoriamente nos tienen que depositar un anticipo para nosotros poder realizar el servicio. Porque si no, de lo contrario, imagínense, hoy en día, en semejante conflicto económico que vivimos.
La mayoría de talleres vivimos al día a día, entonces no podemos darnos el lujo de dar créditos, a no ser que tengas una buena cartera, lógicamente está bien, ¿no? Pero hoy en día como difícil, ¿sí? Y esa sería mi recomendación. No cortar así a rajatabla, saber que no le voy a dar el servicio porque no me paga. ¿Qué va a decir el cliente? Perfecto, muchas gracias, hasta luego, me voy. No te pagó Con y el tampoco te crédito. dejó el carro. Perdiste las dos cosas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, Perfecto. no? Tenemos la otra pregunta que nos, bueno, es interesante. Dice, ¿cómo sería bueno de tratar con un cliente que cree que todos los mecánicos son deshonestos porque ya muchos le han quedado mal? Y eso sucede, pues el cliente llega a tal punto que desconfía, generaliza de todos, tal cual a veces cuando sucede con los hombres, todo, con las mujeres, todos los hombres son iguales. Claro. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Como les dije, miren, nosotros tenemos un karma bastante grande por todas las cosas, por muchos mecánicos que nos han hecho quedar mal y nos seguirán haciendo quedar mal, difícilmente cortar. Pero, ¿cómo demostramos nosotros eso? ¿Cómo lidiar con un cliente que está tan desconfiado? ¿Sí? Es fácil, ¿sí? Si quieren, pueden permitir que el cliente se quede, ¿sí? Hasta que nos coja confianza. Pueden permitir el cliente, perfecto, señor cliente, quédese nomás, no hay problema. Usted puede mirar, pero hay un detalle. Puede mirar desde cierta distancia. ¿Por qué? Por obvias razones, por temas de seguridad industrial. No podemos permitir que el cliente pase hasta las bahías de trabajo. Podríamos hacerle un tour, ¿no? Que venga, pase, conozca, aquí le vamos a hacer su servicio y toda la cosa. Mire, este aceite le vamos a poner y cosas por el estilo. Mire, nosotros trabajamos con esto, con aquello, ¿sí? De esa manera nosotros vamos de a poquito. Va a ser muy difícil que el cliente en la primera visita nos tenga al 100% de confianza. Pero si nosotros empezamos a hablar claro, ¿sí? Desde el inicio, créeme que vamos a empezar a generar confianza con ese cliente, ¿sí? Lo importante, como empezamos la charla diciendo, las cosas son diciendo las cosas claras al cliente, informando absolutamente todo, ¿sí? De esa manera, como digo, vamos a empezar de a poquito e ir ganando esa confianza a nuestro cliente. Y a nosotros nos ha pasado muchísimo, mucha gente viene desconfiado de todo lado, de los concesionarios, de los talleres chicos, de los talleres grandes, vienen decepcionados de todo el mundo, porque todo el mundo ha hecho barbaridades con este vehículo, con este cliente. Entonces, lógicamente tiene razón también de desconfiar, ¿no? No vamos a pedir que en la primera cita confíe al 100%, va a ser imposible. Pero sí desde el principio empezar conversando con claridad y con firmeza. Mire, nosotros trabajamos así, asado y cocinado, y lógicamente, para que en la primera visita nos dé la confianza o nos agarre confianza, como vulgarmente se dice, cumplirlo. Si decimos vamos a entregarlo, su vehículo, a las 5 de la tarde, le entregamos a las 5 de la tarde. Sí, hay un detalle también. Si le decimos, vamos a tener que reemplazar esto y aquello, tenemos que hacerlo. Y si por A o B, lógicamente, mecánica es difícil, hay daños ocultos. El momento que desarmamos, tenemos que llamar, comunicar, explicar al cliente y decir, mire, esto también hay que hacer. ¿Sí? Pero hay que explicar, hay que, como digo, no hay mal cliente, hay cliente mal informado. Si no informamos desde el inicio, créeme que en vez de que nos agarre confianza, nos va a perder toda la confianza. Y ahí sí en en todas las mecánicas que existen. ¿Sí? ¿Alguna otra Exactamente. pregunta? Creo que ahí estaríamos completo, Patricio. Muchas gracias por toda la información que nos has dado, ayudar a las personas también, inclusive a dar un asesoramiento a las personas con sus casos reales. Realmente fue una muy buena capacitación. Chévere, esperemos que así lo sea, esperemos que en algo se aplique o en algo les sirva la experiencia nuestra que les he podido impartir esta noche. Con mucho gusto. Muy bien. A las personas que ahorita nos están viendo, dejo fijado en el comentario la página web de Power Motors para que lo vayan a revisar. Vayan, ahí tienen todos los números de contacto, la dirección, el blog, las noticias, para que puedan conocer más sobre el taller del ingeniero Patricio Naranjo, que como ya vemos, nos va a dar un muy buen servicio en el taller. Oye, un detalle adicional, William, déjame decirles, hay mucha gente que me ha preguntado.
Eh, Nosotros importamos repuestos, ¿no? Importamos repuestos automotrices a bajo pedido, ¿no? Por si acaso aquí tenemos mucha gente, creo que está en el ámbito automotriz, entonces tenemos una importadora que justamente hacemos eso, ¿no? Traemos todos los repuestos bajo pedido, así que si les sirve también ese servicio, con mucho gusto estamos a las órdenes también, estimado William. Entonces, como decía, esperemos que les sirva en algo todo lo aportado esta noche. Son experiencias propias, experiencias reales que se les ha tratado de transmitir. Y como les digo, con mucho gusto y a las órdenes para las que sean, ¿no? Ahí estamos. Muchas gracias con todos, que tengan una linda noche, ¿no? Hasta luego, Patricio. Hasta luego con todas las personas que nos están viendo. Una buena noche.